Hola a todos, bienvenidos a este video, mi nombre es Julio. En esta ocasión vamos a ver el tema de modelamiento de datos. A medida que vayamos mejorando nuestras habilidades de Power BI, nos vamos a dar cuenta de que un reporte es bueno si su modelo de datos es bueno. Muchas veces en las que quizás un indicador no se está retornando el valor esperado, no se trata tanto de un error en tu fórmula de DAX, sino probablemente de un error en la construcción de tu modelo de datos. Si corriges tu modelo, tus fórmulas se vuelven más fáciles de leer, escribir y corregir. Yo creo que solo en un reporte muy básico tiene sentido utilizar un modelo de una sola tabla. Pero si queremos mejorar la capacidad analítica de nuestra información, debemos buscar la manera de representarlo en tablas separadas. Pasa lo mismo si nos vamos al otro extremo. El hecho de que tu modelo sea muy complejo no quiere decir necesariamente que sea bueno. Ese tipo de modelos obedece más a modelos transaccionales, de SQL por ejemplo. Ahí tiene sentido que la data se represente de esta manera porque lo que queremos es velocidad de procesamiento de información. Pero en Power BI usamos un modelo analítico en el que tenemos que buscar un equilibrio entre presentar la información en tablas separadas, pero que no estén muy atomizadas. Y desde hace ya varios años, el estándar para lograr esto es usar el modelamiento dimensional o modelo estrella. Y ese es el principal tema de este video. Vamos a aprender los temas más importantes relacionados a modelo estrella, ya que las fórmulas de DAX que vamos a aprender en el futuro se van a construir a partir de este esquema de modelamiento. Los principales temas que veremos son los siguientes. En primer lugar, vamos a aprender cuáles son las desventajas de un modelo de una sola tabla y cómo a partir de ahí podemos construir un modelo estrella. Después veremos cuáles son los elementos y características más importantes de un modelo dimensional. De ahí veremos una variante muy importante que se usa en reportes de alta complejidad, que son los modelos con varias tablas de hechos. Veremos otra variante que es el modelo copo de nieve o snowflake y cuál es la diferencia que tiene con el modelo estrella estándar. Después empezaremos a ver las propiedades de las relaciones entre tablas. Partiremos por el estatus de una relación, después veremos cardinalidad de una relación y finalmente la dirección de filtro cruzado de una relación. Por último, veremos algunos temas avanzados relacionados al modelo estrella, ya que aunque casi siempre basta con utilizar este esquema para representar un proceso de negocio, hay casos puntuales en los cuales esto no es suficiente. Entonces quiero hacerles un adelanto de cuáles son esas variantes principales. Como recomendación antes de empezar, si es que no tienes mucha experiencia en DAX, te recomiendo primero ver el video anterior, que son 10 consejos que todo desarrollador de Power BI debería conocer, ya que varios de los temas que he desarrollado en ese video los voy a aplicar en este. Si estamos listos, empecemos entonces. Empecemos por el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos esta única tabla en la cual están todos los campos que necesitamos para nuestro reporte. Eso no es muy realista, pero imaginemos que tenemos todo en esta tabla. Entonces, es totalmente válido cargar esta información a un reporte como este y empezar a armar un dashboard a partir de esta tabla. Pero hay ciertos problemas que tiene representar tu información de esa manera. Por ejemplo, imaginemos que la empresa quiere hacer alguna promoción y te piden que obtengas el siguiente indicador. Julio, quiero saber, en un reporte por categoría, quisiera saber cuál es el promedio del ingreso anual por cliente. Aquellas categorías con valores mayores a 50.000 califican en la promoción y los que no, no califican. ¿Cómo obtenemos ese indicador con esta tabla? Probemos entonces, cargamos la información a Power BI, la tenemos aquí, y si ya conocemos algo de DAX básico, sabemos que podemos utilizar una función que se llama average para obtener el promedio de una columna. Y bacán, incorporamos la información y la ponemos en nuestra matriz y tenemos esta información. Según este reporte, la categoría de bicicletas deportiva califican porque es más de 50.000, mientras que la montañera no. Ahora, ¿este indicador está bien? La respuesta es no. Esto no está retornando el valor correcto.
porque lo que te está retornando este indicador es el promedio del ingreso anual por transacción. Un promedio de todas las transacciones de esta columna. Y eso no es lo que te han pedido cuál es el promedio del ingreso anual por cliente. Entonces, por ejemplo, si quisiera saber el valor de la categoría montañera, filtro montañera y veo, estos son los registros de la categoría montañera. ¿Cuáles son sus clientes? Julio y Wendy. ¿Cuál es el ingreso de Julio? El ingreso de Julio es 25.000. El ingreso de Wendy es 80.000. Y el promedio de los dos es el indicador que yo necesito. ¿Estamos? No es el valor por transacción. Pero tú te preguntarás, pero Julio, ¿no está bien filtrar el que vende más debería tener mayor ponderación en el promedio? Eso es correcto. En este caso no nos piden eso, pero si fuera así, no tiene mucho sentido que yo filtre por transacción. ¿Sí? Si se fijan, Julio Mendoza tiene una cantidad alta de registros, pero pocas unidades compradas, en total 16 unidades compradas. Mientras que Piero en un solo registro ya tiene 20 unidades compradas. Entonces, si vamos a ponderarlo por algo, debería ser ponderarlo por el monto de ventas o por las unidades vendidas, no por transacción. Entonces, en este caso puntual, este indicador está incorrecto porque tenemos la tabla de esa manera. ¿Cómo lo corregiríamos? Tendríamos que utilizar una fórmula de DAX un poquito compleja. La voy a escribir. Promedio correcto. ¿Ya? Lo que hay que hacer es crear primero una iteración que vamos a aprender, contexto de fila. Luego vamos a crear una tabla virtual con Summarize en la cual vamos a incorporar las combinaciones entre el nombre del cliente y el ingreso anual. ¿Ya? Cuando veamos funciones de tablas lo vamos a aprender bien. Vamos a obtener el promedio del ingreso. Este es el valor correcto del promedio. Si lo ponemos en la matriz, vamos a ver que nos va a retornar un valor diferente. Y en este caso, el indicador correcto sí nos da un valor mayor a 50.000 para la categoría montañera. ¿Estamos? Entonces, este indicador está mal y este indicador es el correcto. ¿Cuál es la moraleja? Es que en un modelo de una sola tabla, muchas veces la fórmula de DAX que tenemos que escribir se nos va a hacer mucho más complicado de lo que debería. Si yo tuviera un modelo, es decir, una tabla maestra donde tenga todos mis clientes, la fórmula que tenga que escribir va a ser mucho más sencilla. A ese problema se le llama como una incorrecta asignación del nivel de granularidad de una tabla. Ese es uno de los problemas que tiene un modelo de una sola tabla. Veamos ahora el otro problema. Si se dan cuenta, esta data tiene 3 clientes, Julio, Piero y Wendy, y 5 productos. Pero el ejemplo se puede inferir para miles de clientes y miles de productos. Si se dan cuenta, para cada cliente tenemos un tipo de cliente. Entonces, con muchas repeticiones, ¿sí o no? Entonces, si por A o B mi categoría, mi tipo de cliente cambia, es decir, paso de Platinum a VIP, tengo que hacer un número alto de updates a mi tabla, ya que hay muchísima información repetida. Ese es un problema de redundancia de información. Segundo problema de las tablas únicas. Tercer problema es que hacer ese tipo de cambios en la data corre el riesgo de tener errores, especialmente si la información no está en una base de datos, sino está como está aquí en archivos planos, en tablas de Excel, en drives. Cuando hacemos actualizaciones manuales nos podemos equivocar. Y si cometemos un error en algún punto de estos registros, podemos tener un Julio que sea tal categoría y al mismo tiempo que sea otra categoría, si no lo hemos corregido bien. A ese problema se le llama el problema de alterar la integridad de los datos. Entonces van 3 problemas que tiene un modelo de una sola tabla. ¿Cómo corregimos ese problema? Lo que podemos hacer es crear maestros. En una información, en un proceso de negocio, siempre encontramos entidades en nuestros datos. Por ejemplo, en un proceso médico tenemos una entidad que son doctores, otra entidad que son pacientes, medicamentos, diagnóstico y centro médico. En un proceso comercial tenemos clientes, proveedores, tiendas, productos, etc. Entidades. Entonces aquí en la data lo que tenemos que hacer es buscar entidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, encontramos
que todos estos registros están relacionados al cliente que me está comprando. Entonces, básicamente podemos aislar esos registros, quitar duplicados y ya tenemos un maestro de cliente. Y con ese maestro de cliente, yo simplemente a toda la información, solo teniendo el nombre del cliente, yo puedo generar una fórmula. Si estamos en el mundo de Excel, puedo utilizar una fórmula o un buscar V para obtener la información, como un buscar V. Pasa lo mismo en productos, ¿sí o no? Lo mismo, tenemos todos los registros, todas las columnas, perdón, que tienen que ver con el producto. Lo aislamos, quitamos duplicados y ya podemos generar una fórmula para obtener la información. Un modelo de datos es algo muy parecido a esto. La diferencia es que no necesitamos utilizar una fórmula física para tener la información. Es más, podemos prescindir de todas esas columnas que creamos con fórmula. Solo tenemos estas de acá que nos sirven para generar la búsqueda y simplemente vamos a armar un modelo de datos. Tenemos la información ya, el maestro de clientes, el maestro de productos en nuestra tabla original y simplemente lo que tenemos que hacer es generar un vínculo. Este vínculo va a funcionar casi igual que el buscar V que habíamos hecho anteriormente. Es como si tuviéramos la información de esta manera, pero dispuesta de esta otra manera. Tenemos exactamente la misma información. Esto, en su forma más básica, es un modelo de datos, amigos. A partir de ahora voy a utilizar simplemente los nombres de los encabezados para que se pueda explicar mejor los conceptos. Un modelo de datos tiene dos tipos de tablas. Las tablas que le llamamos maestros, un maestro de clientes y un maestro de productos, y la tabla del medio. A las tablas maestras, en el mundo de Power BI y de BI en general, se le conoce con el nombre de tabla de dimensión. Por eso se le suele poner el prefijo dim. La característica más importante de estas tablas de dimensión es que deben tener por lo menos una columna que identifica individualmente cada fila de la tabla. Es decir, que no se debe repetir para nada. Esa columna se llama llave primaria o en inglés primary key. En el caso de la DIM producto es la columna producto y en el caso de la DIM cliente es nombre cliente. No es obligatorio que sea un número, pero lo más común es que lo sea. En este caso no, pero no pasa nada. La segunda característica importante de una dimensión es que a nivel básico, para identificarla, tenemos que hacernos grandes preguntas sobre nuestros datos. Por ejemplo, si este es un proceso comercial, la dimensión cliente responde a la pregunta ¿quién? ¿A quién vendo? Todo lo que tiene que ver con quién me responde la dimensión cliente. La dimensión producto, por su parte, respondería a la pregunta ¿qué vendo? Si, por ejemplo, yo tuviera una dimensión adicional, una dimensión tienda, con sus respectivas características, su maestro de tienda, ¿qué pregunta respondería una dimensión tienda? Respondería a la pregunta ¿yo vendo dónde? Y eso me lleva a la dimensión más importante de un modelo de datos. Prácticamente en el 100% de los casos se manifiesta esta dimensión, aunque no lo pongamos. Se trata de la dimensión tiempo, o también llamada dimensión calendario, que respondería a la pregunta ¿cuándo? A esta dimensión, que es la más importante de todas, siempre la debemos crear. Es más, si ustedes no les gusta crear un modelo de datos con Power BI, yo les recomendaría que por lo menos creen una dimensión calendario, ya que muchas funciones de DAX necesitan esta dimensión para funcionar siquiera. Se le llama dimensión natural porque solo teniendo la fecha yo automáticamente puedo generar varios campos automáticamente con fórmula, ¿no? En base a la fecha puedo saber el mes, el día del mes, el año, la semana, etc. La última característica que les quiero comentar de las tablas de dimensión es que estas tablas van a contener los filtros o segmentos de nuestro futuro informe de Power BI. Todo lo que yo quiera filtrar o categorizar en mi reporte, toda esa información debe provenir de las tablas de dimensión. Perfecto. Hablemos ahora de la tabla del medio. La tabla del medio se le conoce con el nombre de tabla de hechos o fact table en inglés. Por eso se le suele representar con el prefijo FCT. La principal característica de la tabla del medio
es que cada una de sus filas representa un hecho o un evento. Por ejemplo, cada fila de esta tabla del medio representa la compra de un producto que hizo un cliente y en un punto del tiempo. Otra característica importante de las tablas de hechos es que tienen dos tipos de columna. Tienen las que están de colores, que se le conoce con el nombre de llaves también, pero llaves foráneas, ya que son destinos de la relación entre las tablas. Las flechas apuntan hacia esas columnas. Y su otro tipo de columnas que tiene la tabla de hechos es las métricas, es decir, la información numérica que yo quiero cuantificar. Sí. Toda la información numérica que yo quiero cuantificar de mi proceso de negocio que quiero analizar debería estar en esta tabla. Adicionalmente, y de manera opcional, si lo tuviera, podemos colocar un identificador de transacción. Código de factura, código de importación, código boleta, etc. Como última característica importante que les quiero señalar es que estas tablas tienen el mayor nivel de granularidad, mayor nivel de detalle. Si las tablas de dimensión representan solo una entidad, las tablas de hechos representan la combinación de varias entidades al mismo tiempo, ¿no? La compra de un producto en una fecha que hizo un cliente en una tienda, por ejemplo. Esto, amigos, es el modelo estrella. Se le denomina así porque simula el diagrama de una estrella y su principal característica o su principal requisito para ser definido como tal es que no deben haber relaciones entre dimensiones. Si se dan cuenta, la única relación existente en este gráfico es la relación entre una dimensión y una tabla de hechos. Tomando en cuenta lo antes mencionado, una vez que hemos convertido nuestro modelo en tablas separadas, es decir, la hemos normalizado, así se le llama la técnica, lo único que tenemos que hacer es relacionar la llave primaria de la dimensión con la llave foránea de la tabla de hechos. En el caso de tienda, la columna I de tienda con la columna I de tienda de la tabla de hechos. En este caso, en este ejemplo, básicamente los nombres coinciden, pero no es para nada obligatorio que coincidan. De igual manera, en este caso, como les comenté, son IDs, son números, pero podemos utilizar letras si es que estamos seguros de que no hay repetido, ¿no? Que cumple esa condición de que la llave primaria no tiene ningún duplicado. Y listo, tenemos nuestro modelo estrella básico creado. La variante más común de un modelo estrella es cuando me piden incorporarle otra tabla de hechos. ¿Es posible tener un modelo con dos o más tablas de hechos? Por supuesto. Por ejemplo, en este caso puntual, tengo mi modelo estrella de ventas, pero también tengo una información adicional de stock. Para resolver este problema simplemente tengo que averiguar cuáles son las dimensiones que tiene esta nueva tabla de hechos. Esta tabla de hechos de stock se relaciona con tres dimensiones. Yo puedo saber el stock de cada producto, en cada tienda y en cada fecha. Si nos damos cuenta, esta nueva tabla comparte dimensiones con la otra tabla de ventas, pero no todas. No tiene sentido ver el stock a nivel cliente. Entonces comparte dimensiones, pero no son todas las dimensiones. En ese caso, lo que tenemos que hacer es pensarlo como si fueran dos modelos separados, pero que da la coincidencia que están en el mismo entorno. Entonces simplemente debería colocarlos juntos. La dimensión puede relacionarse con la llave foránea de cada una de las tablas. No hay ninguna restricción para lograrlo. Seguimos cumpliendo el requisito de un modelo estrella. La única relación es entre dimensión y hechos. ¿Cómo lo haríamos en nuestro modelo? Efectivamente tenemos esta nueva tabla de hechos, básicamente. Tenemos que buscar las dimensiones coincidentes, es decir, todas menos de un cliente, y definir la relación. I de tienda con I de tienda, I de producto con I de producto, fecha con fecha. Y listo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay casos en los que parece que es un modelo de varias tablas de hechos, pero en realidad se trata de un modelo con una sola tabla de hechos. Por ejemplo, el siguiente. Imagínate que tengo mi información de ventas, pero una tabla 2022 y otra tabla 2023. Ambas tablas tienen exactamente las mismas dimensiones. Otro ejemplo sería ventas por internet, ventas y ventas en físico. Son el mismo evento, un evento de ventas.
comparten las mismas dimensiones, lo que hay que hacer es combinar las dos tablas en una sola. Poner una debajo de la otra. En este caso porque uno es un año, otro es otro año. Se trata de un modelo, en realidad, de una sola tabla. Otro ejemplo. Tenemos una información de ventas y otra información de descuentos. Esta información de descuentos tiene otra métrica, una métrica aparte, que es la métrica de descuentos. Pero también comparten todas las dimensiones con la tabla de ventas. En este caso también lo que tengo que hacer es buscar la manera de incorporar esa columna de la otra tabla de hechos a esta tabla. Ambas fusionarlas y colocarlas en una sola tabla de hechos. Hablemos ahora de otra variante muy conocida de un modelo de estrella, que es el modelo Snowflake o copo de nieve. Ocurre en el siguiente caso. Imaginemos que en nuestra dimensión cliente tenemos campos adicionales. Tenemos código de localización, distrito, provincia y departamento de cliente. Excelente. Pero ¿qué es lo que uno podría pensar, no? Tenemos información repetida dentro de la dimensión cliente. Tenemos un montón de distritos, un montón de departamentos, Lima, 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 Callao, 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 etc. Y uno podría pensar que es una buena idea crear una tabla independiente con esas combinaciones de ubicación. Algo así. Seleccionar esta información y incorporarla en otra tabla independiente. Estoy normalizando la dimensión cliente y creando otra dimensión ubigeo. Y simplemente genero una relación entre las dos dimensiones. Esto ya no es un modelo estrella, ya que existe una relación entre dimensión ubigeo y dimensión cliente. Un modelo copo de nieve existe en el momento en que yo tengo una dimensión que no se relaciona directamente con una tabla de hechos, sino se relaciona indirectamente a través de otra tabla de dimensión. Basta que haga eso una sola vez y tengo un modelo copo de nieve. Ahora, Julio, ¿es válido hacer esto? Es válido hacer esto. Yo no les voy a mentir y decir que está mal hacer un modelo copo de nieve. Porque más allá de que quizás tengas más tablas de las que necesites y quizás alguna fórmula de DAX tengas que escribir un poquito más de código, no hay nada de malo con un modelo copo de nieve. El tema es que tampoco hay nada de bueno con un modelo copo de nieve. No hay ninguna ventaja. Muchos analistas dicen que te sirve para optimizar el espacio. El tema es que en Power BI el motor optimiza el modelo de tal manera de que hacer esto no te va a ahorrar prácticamente nada de espacio. Así que mi recomendación es que si necesitas hacer una subdivisión, es válido, pero lo ideal sería mantenerte con un modelo estrella estándar. Si nos damos cuenta en nuestro modelo de datos, al momento de relacionar las tablas, tengo un símbolo de 1 para la dimensión y este Michi para la tabla de hechos que representa varios. Ese símbolo representa el nivel de cardinalidad de una relación entre tablas. Y esa es la primera característica de la que les quiero comentar. Para entenderlo, vayamos a este ejemplo. Tengo una tabla de hechos con dos dimensiones y una relación entre las tablas. El nivel de cardinalidad representa el número de registros en las que una tabla se relaciona con otra tabla. Por ejemplo, en este caso puntual, para cada registro de la tabla de producto, en este caso, por ejemplo, el segundo registro, tengo más de un registro asociado en la tabla de hechos. Por eso a la relación se le conoce como de 1 a varios. El símbolo 1 y varios con el símbolo Michi. De igual manera con la dimensión cliente. Por cada registro de la dimensión cliente, en este caso el primer registro, tengo varios registros en la tabla de hechos, más de uno. Este es el tipo de relación esperado en un reporte de Power BI, ya que me permite generar los cálculos debido a que la dimensión es la que está filtrando la información. A partir de la dimensión, como les dije, ahí están los filtros del reporte. Esos filtros se van a trasladar hacia los registros que existan en la tabla de hechos. Ahora, hay dos tipos de relaciones más. Primero tenemos la relación de 1 a 1. Por ejemplo, en este caso tenemos una información de trabajadores con su nombre y apellido.
Y tenemos otra tabla con también información de trabajadores, pero información demográfica. Si definimos una relación entre estas dos columnas, vamos a ver que la relación es de 1 a 1, ya que por cada registro de la tabla de la izquierda no tengo más de un registro de la tabla derecha. Entonces, en el caso en el que tenga relaciones de 1 a 1, la recomendación es que combine las tablas, porque a efectos del reporte, a efectos prácticos, ambas tablas representan una sola entidad. Entonces, lo que tengo que hacer es combinar las tablas en una sola. Si se dan cuenta, hay un registro en el cual no hay coincidencia, en el registro 9. Pero no hay ningún problema si pasa esto. Como les dije, tiene que haber uno o menos registros coincidentes. No pasa nada si hay uno faltante. La otra tipo de relación que existe a nivel de cardinalidad es la relación de varios a varios. Por ejemplo, en este caso puntual, tengo una tabla de canjes y una tabla con las llamadas de cliente. Y si yo trato de hacer una relación entre clientes de cada una de las tablas, vamos a ver que la relación no es ni de uno a varios, ni de uno a uno, sino de varios a varios. Por cada registro de la tabla de canjes, tengo varios registros en la tabla de llamadas, y por cada registro de la tabla de llamadas, tengo varios registros en la tabla de canjes. Los modelos con relaciones de varios a varios necesitan su propio video para explicarlo a detalle, pero quisiera mostrarles un caso muy común que les puede servir. En este caso puntual, cuando tengo dos tablas con una relación varios a varios, lo ideal es crear lo que se le conoce como una tabla intermedia. Una tabla que contenga todas las combinaciones de esa columna. De tal manera que esa tabla intermedia me sirva para relacionarse con las otras tablas. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es definir una dimensión y convertir las otras dos tablas en tablas de hechos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Armando un modelo estrella. Esto sigue siendo un modelo estrella, ya que, como les dije, ¿cuál es el requisito? Que solo existan relaciones entre dimensiones y hechos. Y efectivamente, este es el caso. En este ejemplo puntual tengo un modelo de datos con 4 dimensiones y como les dije, no hay ningún problema si una llave primaria se relaciona con llaves foráneas de dos tablas diferentes, que es el caso de un modelo con varias tablas de hechos, como ya les expliqué. Pero lo que no puede pasar es que una llave primaria se relacione con dos o más llaves foráneas de una misma tabla. Por ejemplo, en este caso, si modifico el modelo y tengo dos tipos de fecha, voy a resaltar solo esta parte para que se entienda mejor. Tengo dos tipos de fecha, una fecha venta y otra fecha envío, por ejemplo. Yo no puedo hacer que la llave primaria se relacione con las dos llaves foráneas, ya que el modelo no puede ser ambiguo. O yo quiero que mi reporte sea por fecha venta, o quiero que mi reporte sea por fecha de envío. Entonces, en este caso se define una relación inactiva. Solo hay una relación activa a la vez. Pero esto me sirve, ya que utilizando DAX yo puedo lograr activar una u otra relación dependiendo del cálculo que yo necesito. Entonces, en mi modelo de Power BI, lo que yo tengo que hacer es primero definir la relación inactiva. Ya hay una relación activa entre fecha y fecha orden, y en este caso voy a definir una relación inactiva entre fecha y fecha delivery. Efectivamente, se define una relación inactiva porque está con líneas puntuadas. Acá. Entonces, en mi reporte, yo ya tengo una medida que es unidades vendidas, que es básicamente la suma de los elementos de la columna unidades. Estas unidades son por fecha de venta, porque es la relación que está activa en este momento. Pero si yo quisiera las unidades por ya no vendidas, sino enviadas, tengo que activar la relación con una fórmula. Y para eso utilizo DAX. Voy a utilizar la medida unidades enviadas. Y básicamente lo que voy a hacer es utilizar Calculate, que vamos a aprender, para modificar la medida original unidades vendidas. De tal manera que voy a utilizar un modificador que se llame useRelationship. Voy a activar la relación entre la llave primaria de la dimensión y la otra columna llave foránea que estaba desactivada, fecha de delivery, por ejemplo, en este caso. Si yo hago esto,
ya tengo las unidades, pero ya no por la relación por defecto, sino por la otra relación que acabo de activar. ¿Sí? Hay una diferencia entre unidades vendidas y unidades enviadas. Entonces me sirve hacerlo de esta manera. La última propiedad de las relaciones que les quiero comentar es la dirección de filtro cruzado de una relación. Si se dan cuenta, en nuestro modelo de siempre existe una flecha que indica una dirección. En este caso la dirección sería desde la dimensión hacia la tabla de hechos. Eso se conoce como dirección de filtro cruzado. Me explico. En un reporte, por ejemplo, en este caso tenemos una matriz en la cual por filas tenemos los meses y esta columna proviene de la dimensión calendario, meses, mes, año. Si yo incorporo aquí una medida, unidades vendidas, esta es la suma de los elementos de la columna de la tabla de hechos, columna unidades. Si yo lo coloco, efectivamente me va a dar la venta por cada mes. ¿Por qué ocurre esto? La dirección de filtro va a ser que cuando yo coloque mes-año en mi matriz, eso va a actuar como filtro y se va a transmitir hacia la tabla de hechos, de tal manera que si yo sumo las unidades, me va a mostrar la suma de unidades de cada mes. Para eso sirve esta dirección de filtro cruzado. El filtro por defecto es de dimensión hacia hechos. Ahora, imaginemos el siguiente caso. Imagínate que me preguntan por este indicador. Yo quiero saber, mes a mes también, en cuántas ciudades de cliente estamos vendiendo. En cuántas ciudades distintas. La columna ciudades no está en la tabla de hechos. Está en la tabla de dimensión. Aquí está la ciudad. Entonces yo podría crear el indicador. Lo voy a crear. Vamos a crear un indicador que se llame ciudades, número de ciudades vendidas. Ciudades vendidas. Venta. Entonces voy a colocar una función que se llama DistinCount, que es cuenta el número de valores distintos de una columna. En este caso la columna ciudad. Perfecto. Si yo coloco este indicador en la matriz, nos vamos a dar cuenta que me va a retornar un valor único para todos los meses. Esto no es lo que yo esperaría. Yo quiero saber cuántas ciudades distintas estoy vendiendo en enero y da la impresión de que todos los meses he vendido en el mismo número de ciudades. ¿Por qué pasa esto? Por lo siguiente. Volviendo al modelo, si me doy cuenta, mi reporte es por mes-año. Columna mes-año filtra la tabla de hechos. El filtro se transmite de la dimensión hacia la tabla de hechos. Pero en este caso yo estoy creando un indicador que está aquí, en la dimensión cliente. Entonces, el filtro no fluye hacia esa tabla. Si se dan cuenta, el filtro va desde la tabla de dimensión hacia la tabla de hechos y este, a su vez, no sube hacia la dimensión cliente. ¿Por qué? Porque la dirección de filtro está en el sentido contrario. Está de dimensión hacia hechos. Si yo quisiera arreglar esto, tengo dos alternativas. Una es activar la dirección de filtro cruzado, convertirla de única a ambas. De tal manera que el filtro va de la dimensión hacia la tabla de hechos y después este sube hacia la dimensión cliente. En este caso, vamos a ver que si hago esto, me va a salir el dato correcto. Es decir, me va a retornar valores distintos para cada mes. Ese efectivamente es el valor esperado, ¿no? El número de ciudades por cada mes. Entonces, da la impresión de que debería activar para todas las relaciones un filtro bidireccional, ¿sí o no? La respuesta correcta es que nunca deberíamos hacer eso. Lo que sucede es que en un modelo, especialmente en modelos con varias tablas de hechos, si tú habilitas todas las relaciones bidireccionales, vas a volver ambiguo tu modelo. Ya que hay varios caminos para filtrar tablas, va a haber casos en los que para obtener un valor van a haber tres caminos distintos, ya que hay varios sentidos de relación. Entonces, lo que va a hacer DAX va a elegir el camino que, digamos, consuma menos memoria, digamos. Va a elegir por ti el camino del cálculo. Y muy probablemente ese no sea el camino que tú esperas. Entonces, habilitar relaciones direccionales en todas las tablas, potencialmente va a ocasionar que se generen valores que tú no esperas.
y va a ser muy difícil de mantener tus indicadores. Lo que yo recomiendo es siempre deshabilitar esta dirección de filtro cruzado, ponerla siempre única, de manera que yo sé cuál es el único sentido de relación entre las tablas del filtro. Pero si yo necesito algún cálculo específico, por ejemplo en este caso puntual de un cliente, lo único que tengo que hacer es utilizar otro modificador de calculate. Lo voy a hacer aquí, mira. Voy a utilizar calculate y voy a habilitar una función, un modificador que se llama crossFilter. Crossfilter me permite definir una relación entre tablas, por ejemplo en este caso sería la relación entre el id cliente de la dimensión cliente y el id cliente de la tabla de hechos, de manera que la dirección de filtro cruzado sea both, es decir, en los dos sentidos. Lo que estoy haciendo básicamente aquí es simular esto de aquí. Es simular hacer esto, colocar esto en ambas. Pero en vez de hacerlo aquí en el modelo, lo estoy haciendo para el cálculo de un solo indicador. Así yo puedo controlar exactamente qué cálculo estás generando un indicador en cierto sentido y qué cálculos no. Y bueno amigos, para concluir quisiera hablarles de algunas variantes avanzadas del modelo estrella. Como les dije, el modelo estrella es casi siempre suficiente, pero hay casos donde debemos utilizar ciertas variaciones especiales. Cada uno de estos casos merece su propio video. No me va a alcanzar el tiempo de explicar uno por uno en este capítulo, pero sí quisiera hablar un poquito de cada una. La primera variante conocida es el modelo encabezado detalle, en inglés header detail. Esto ocurre cuando tenemos dos tablas de hechos en las cuales hay una relación entre ellas. Son dos tablas de hechos que tienen una relación uno a varios. En ese caso existe y lo vamos a modelar. Otro caso es cuando tenemos modelos con intervalos de tiempo, es decir, ya no trabajo con eventos en un día, sino en intervalos de tiempo. Es un poquito más complejo, especialmente el tratamiento que le vamos a dar a la dimensión calendario. Tenemos el modelo con relaciones varios a varios. Hay varios casos interesantes de modelamiento, varios a varios que quiero conversar con ustedes. Tenemos los modelos con tablas snapshot. Estas son tablas que, digamos, en resumen, son tablas que no se pueden agregar en el tiempo. Por ejemplo, cuando utilizo información de balances financieros, son fotos en el tiempo. Son fotos de algo que sucedió en el tiempo, ¿no? El cálculo de una temperatura, ¿no? Esos tipos de modelos requieren un tratamiento especial que vamos a ver. Después tenemos los modelos con dimensiones cambiantes, variantes SCD y RCD, Slow Changing Dimension y Rapidly Changing Dimension. Digamos que en este caso es un caso donde la dimensión no es fija por llave primaria, es decir, un cliente no mantiene sus atributos en el tiempo, sino se mueven. Hay que hacer algunas variaciones ahí para modelar correctamente este caso. Otro modelo interesante es el modelo padre-hijo. Son modelos jerárquicos en los que un individuo tiene a otro individuo por encima o por debajo suyo. Y los indicadores que queremos obtener son indicadores ya no individuales, sino grupales, ¿no? De la jerarquía que viene debajo de cada uno, por ejemplo. Ahora, todos estos modelos avanzados me voy a basar en, primero, este libro que me parece súper interesante y le quisiera recomendar, que se llama Analyzing Data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel, y habla justamente de esos temas. Lo que vamos a ver en el futuro se va a basar primero en este libro, obviamente más la experiencia que yo he tenido, y este otro libro que también me parece muy interesante, que se llama Expert Data Modeling with Power BI. Les voy a dejar el link de los dos libros en la descripción del video, a la página de Amazon. Es curioso porque aunque aquí dice Expert Data Modeling, yo creo que el primer libro, el análisis data, es más avanzado que el Expert Data Modeling. Pero los dos los recomiendo. Eso sería todo, amigos. Espero que les haya servido este video. Y si les interesa conocer más de estos temas, los invito a suscribirse y a darle like a este video.